Seguimos con más. Esta mañana decenas de personas asistieron al pasaje Rubio en la zona 1 capitalina para recordar al joven líder estudiantil Oliverio Castañeda, a quien su lucha por la defensa de los derechos humanos le costó la vida. 36 años han pasado desde que un 20 de octubre, en el marco de la celebración de la Revolución del 44, el líder estudiantil Oliverio Castañeda fue asesinado frente al pasaje Rubio en la Sexta Avenida de la zona 1. Yo tenía apenas 14 cuando eso sucedió y yo estaba en el portal del comercio. Recuerdo perfectamente el sonido de las ráfagas de los disparos. Es algo que me ha afectado en el transcurso de mi vida. Por ello, hoy decenas de personas se reunieron en el lugar donde se produjo el asesinato para recordar su muerte, pero principalmente su legado. Un legado de compromiso con la búsqueda de una Guatemala distinta, un legado de lucha por la vía de la organización y la participación y sobre todo un legado de responsabilidad, de honestidad y de honradez en el compromiso por construir una Guatemala distinta. Todo lo que Oliverio hizo en su vida hoy está resurgiendo porque las condiciones se mantienen y si usted se da cuenta, hay muchos espacios en donde su lucha persiste y su memoria está resurgiendo. El cariño y admiración de la gente trasciende en el tiempo, pues a pesar de las décadas que han pasado, el recuerdo de Oliverio Castañeda se mantiene en la población. ¡Un aplauso para los hombres y para Oliverio! Oliverio no está aquí. Oliverio, ¿dónde está? Oliverio está en las calles exigiendo libertad. Por una Guatemala en paz, Lourdes Cércules y Noé Medina. Y en nuestra Guatemala, desde la conquista, se han instaurado distintas formas de gobierno, unas relacionadas con la izquierda y las más con ideologías de derecha o liberales. Miguel Salay entrevistó a varios académicos y políticos de diferentes tendencias para saber de qué se tratan estas dos corrientes ideológicas. Hablar de izquierda y derecha en Guatemala es algo común, sin embargo, tratar de entender el origen de estos conceptos es un poco más complejo. Hablamos con personas que no precisamente están de acuerdo, salvo con el origen de estos conceptos. Desde el momento de la Revolución Francesa, en donde los republicanos se colocaron a la izquierda. Y al lado derecho, digamos, del Parlamento, de las Cortes, en ese momento se sentaban los representantes de la oligarquía. Surgió la Revolución Francesa también, porque a la derecha de la convención se juntaban los más conservadores. Y los de la izquierda eran los que estaban de acuerdo con volarle la cabeza a todos los demás. Ahora que ya sabemos el origen de estos conceptos, los entrevistados con sus palabras nos intentarán explicar en qué consiste, a quiénes beneficia y por qué son antagónicos. Un partido es de izquierda en la medida en que representa los intereses de la mayoría de la población. La derecha es algo que se ha caracterizado por ser algo que da libertad, mientras que la otra corriente es una corriente que no da libertad económica, sino que es el Estado el que rige la economía como él quiere, ¿no? El bien común como cosa fundamental, la opción por lo público en lugar de lo privado, la necesidad de acentuar más la versión social antes que las soluciones individuales. ¿Cuál es el bien común? El bien común es tener un buen trabajo, con un empleo digno y buenos ingresos, ¿no? O el bien común es que todos estemos igual de pobres y hechos lata. Entonces la experiencia histórica, y yo no sé por qué los de la URNG no la ven, la experiencia histórica es que el modelo socialista, sobre todo marxista-leninista, aplasta a las personas. Y por eso es que existe la socialdemocracia, que son ¿quiénes? Aquellos que simpatizan con algunos puntos del socialismo, pero que se horrorizan del control de las personas que tienen los sistemas socialistas. Entonces quieren tomar un término medio y más o menos lo llevan. El centro es una ilusión, ¿verdad? Existen dos agendas, punto.
Me parece que la derecha en Guatemala y en el mundo ha fracasado. Entonces, no hay un solo ejemplo en favor de las tesis, por ejemplo, que defienden de buena voluntad Satzobal o la URNG. Ni uno histórico. Ellos piensan en su finquita y hasta ahí se termina todo. Y esa derecha me parece que históricamente está condenada a dejar de existir, está condenada al fracaso. Pero aquí hay algunos trasnochados que siguen pensando que esos modelos son lo máximo, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque ellos consideran que ellos van a ser los líderes y que van a estar también como está Fidel, como lo calificó ya la revista Forbes, como fue uno de los 10 hombres más ricos del mundo, ¿verdad? Entonces... Porque el capitalista invierte, tiene responsabilidad social empresarial, paga impuestos, paga salarios de ley, respeta el medio ambiente. Pero aquí lo que tenemos son unos usureros que no pagan impuestos, que no respetan los derechos laborales, que no respetan el medio ambiente. La izquierda necesariamente, porque es clasista, piensa que el que no piensa como él es su enemigo, por el concepto de lucha de clases, lo cual es equivocado, totalmente errado, y está probado, pero todavía algunos se aferran a ese idealismo de extremo, ¿no? La figura del presidente Jacobo Arbenz Guzmán es sin ninguna duda tal vez el mejor presidente que ha tenido Guatemala. Hay un investigador uruguayo, García Ferreira. Él ha trabajado mucho en la biografía de Jacobo Arbenz Guzmán y él encontró, por ejemplo, que antes de asumir la presidencia, él se preocupó por entender a profundidad los problemas de Guatemala y de América Latina. Él se acobardó, ¿verdad? Porque realmente se acobardó, ¿verdad? Él no fue como Allende en Chile, que murió peleando hasta lo último, ¿verdad? Cuando no pudo se pegó el plomazo, ¿verdad? No, salió en calzoncillo ahí por el aeropuerto, ¿verdad? Los comentarios anteriores son solo pinceladas de lo que piensan de sí y de su antagonista los partidarios de la derecha e izquierda en este país. Por una Guatemala en paz, Miguel Salay y Luis Acché. Ahora, nuestro analista Alberto de Aragón nos comparte su visión de desarrollo político. La historia coloca a Hong Kong como testigo y partícipe de disputas internacionales, receptor de exiliados y ocupaciones militares. Su historia reciente se inicia el 30 de junio de 1997, cuando el territorio es devuelto por Gran Bretaña después de un arrendamiento de 99 años. Su enclave geográfico y político de fronteras abiertas y libre flujo de capitales le permitió rápido crecimiento económico, primero en la industria manufacturera y el comercio, luego como sexto centro internacional financiero mundial y emporio turístico. Contrario a los países puramente socialistas o comunistas, en China han pasado a ser clase media y alta más de 16 millones de familias a raíz de este sistema. Las voces de protesta a favor de un sistema democrático de libre sufragio surgen a través del movimiento de desobediencia civil y pacífico Occupy Central, integrado por académicos jóvenes y estudiantes que reclaman como exigencia para las elecciones del 2017 una reforma política donde prevalezca la libertad de elegir y ser electo. Elecciones libres, en términos más simples. Se lucha por el ejercicio pleno de la democracia y no la imposición de candidatos como se produce en los sistemas de extrema izquierda. Los manifestantes dejan claro un comportamiento ejemplar, envidiable. No hay respuestas violentas, mantienen un escrupuloso orden, no obstruyen el tráfico, realizan sus tareas escolares en plena marcha, piden disculpas por las interrupciones, recogen la basura y cuidan la higiene. En las zonas verdes respetan el césped. La libertad ante un valor primero, ante un gobierno que la niega, hace que este movimiento tenga más fuerza y alerte a otros cuya conducta sea similar, a considerar las posibilidades de afrontar un proceso de desobediencia civil quizás no de tanta delicadeza como los manifestantes chinos. El movimiento reclama derechos populares en el voto y la decisión de elegir candidatos mediante el libre sufragio, que ha sido y se ha perdido en algunos países, que sigue siendo un derecho que debemos luchar por preservar en Guatemala. Mientras otros países corren el riesgo de perder un derecho, el sufragio, los chinos que lo perdieron, lo reclaman nuevamente. Soy Alberto de Aragón, muy buenas noches, gracias por su hospitalidad. Los dejo
Es una excelente compañía con mis amigos en el estudio. Gracias. Vamos al corte comercial y al regreso viviremos el drama de una comunidad en Sololá donde fallecieron 6 personas a causa del colapso de un peñasco. Con esto y más, volvemos.